Hola a todos, bienvenidos a un video más. Este es el tercer capítulo de cómo en la Biblia está hablando acerca de algunos personajes bíblicos con los que nos podemos sentir identificados en sus inseguridades y en sus debilidades. Esta semana quiero hablar de una persona que le dijo a Dios: soy muy joven, no sé hablar. Hay una escena en la Biblia en el capítulo 1, en el versículo 5, donde Dios le dice a Jeremías: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había formado como profeta a las naciones. Es una palabra increíble que Dios le da a una persona y yo creo que si Dios se me acerca a mí y me dice eso, yo le digo: vamos con todo, o eso quisiera creer yo, pero casi siempre cuando Dios nos da una palabra, nosotros sacamos peros y excusas, y esto fue lo que hizo Jeremías, y dijo: pero Señor, yo soy muy joven, no sé hablar. Dios de una vez le responde y le dice: no digas soy muy joven, porque a donde te envíe vas a ir, vas a edificar, vas a arrancar, vas a derribar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le da a Jeremías un montón de promesas y eso es lo que pasa el resto de su vida. Yo les quiero contar algo antes de seguir con esta historia, y es que cuando yo era adolescente no sabía sonreír a las fotos, le tenía pánico a las cámaras y no sé si es una síndrome de adolescentes, pero de verdad que cuando me iban a tomar una foto o algo así era muy inseguro y siempre salía haciendo una mueca, siempre era como, ¿verdad? O sea, siempre salía haciendo cosas que no eran muy fotogénicas y al paso del tiempo tuve que acostumbrarme a las fotos por una sencilla razón, y es que me hice novio de una fotógrafa con la cual me casé. Entonces, si vos estás casado con una fotógrafa o un fotógrafo, te tenés que dar cuenta que te tenés que acostumbrar a las fotos, que te van a tomar fotos siempre y que vas a tener que aprender a posar, porque si no, esa persona se va a frustrar y no te va a tomar fotos el resto de tu vida. Entonces, tuve que aprender a hacerlo, tuve que aprender a sonreír a las fotos y no tenerle miedo a las cámaras y demás, porque en realidad creía que mi propósito, y todavía creo que mi propósito tiene que ver mucho con esto. Entonces, al principio era muy inseguro con esto, pero a medida de que iba creciendo y a medida que iba conociendo a Dios, me di cuenta que Él podía quitar mi inseguridad y que Él se hacía fuerte en mis debilidades. Y creo que Jeremías aprendió esto el resto de su vida. Al principio Dios le dijo algo, le dio una palabra, le dio un propósito y tras de eso creo que lo impactó diciéndole que ya le había dado por profeta a las naciones. Y Jeremías no sé cuántos años podía tener, pero si tenía menos de 20 años, si tenía, qué sé yo, si fue un niño cuando recibió esa palabra, él lo primero que dijo es: Señor, yo honestamente soy muy joven y tras de que soy muy joven no sé hablar. O sea, ¿cómo me vas a decir que soy profeta a las naciones, que voy a profetizarle a la gente si yo ni siquiera sé hablar? Entonces, creo que Dios trabajó en Jeremías esa área, pero no solo trabajó, sino que le dijo y le confirmó lo que él iba a hacer. Y yo creo que esa es la palabra de Dios que tengo para hoy. Vos, y creo que esa es la palabra que tengo para vos hoy, es que si Dios te dijo algo, Él va a cumplir ese propósito en tu vida, Él va a terminar la obra en tu vida. Si Dios te dijo que ibas a hacer algo a futuro, eso vas a hacer y Él te va a confirmar esa palabra siempre. A mí me pasa recurrentemente que siempre le digo a Dios: Señor, ¿cuál será mi llamado, verdad? ¿Cuál será mi propósito? Dios siempre me confirma lo mismo, y es: su llamado es hablar de Jesús, y eso es lo que trato de hacer siempre, no solo aquí, sino con la gente con la que me rodeo y con la gente que no conoce de Jesús. Ese es mi propósito. Muy probablemente el tuyo también sea el mismo, pero hay diferentes ramas por las cuales se desarrolla. Entonces, si Dios te dijo cuál va a ser tu propósito, Él lo va a cumplir a tu vida. Ahora estaba meditando y Dios me dijo que Él da semilla al que siembra, y es así con el propósito. Él da propósito al que llama. No es que Él te llama y al camino te dice qué vas a hacer. No, Él ya te dio un propósito desde antes de que vos nacieras, así como se lo dio a Jeremías, y Él lo va a cumplir en tu vida. Él se hará cargo de eso. Vos lo único que tienes que hacer es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, orar, leer la Biblia, prepararte para lo que Él va a hacer
en tu vida. Dios no necesita que vos estés capacitado para algo, necesita que vos estés dispuesto y Él te va a capacitar. Así que creo que ese es el mensaje que tengo para hoy. No digas soy muy joven, no digas no sé hablar, porque Dios va a cumplir el propósito en tu vida y Él va a hacer cosas extraordinarias con vos. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.